hermanos. Hoy vamos a reflexionar acerca del tema del reino de Dios. El reino de Dios fue y es el tema central en el mensaje del Señor Jesucristo. Todos recordamos cuando los discípulos le pidieron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y recuerdan la oración de Padre Nuestro. Y uno de los puntos principales en esa oración es enseñarles. Les dijo que debían orar, debían pedir que el reino de Dios viniera, venga a nosotros tu reino. Mateo 6. Bueno, vamos a hablar de ese reino por el cual el Señor Jesús nos invita a que debemos pedir, a que venga, a que se establezca. Pero necesitamos entender esto, qué significa en nuestras vidas. Y una de las primeras cosas que necesitamos evitar es que no está hablando en un sentido metafórico. Porque hoy en día, pues, en el mundo, el reino, pues, se habla del rey o la reina del rey de Inglaterra, uno que otro reinado por ahí que queda, pero ya son figuras como más bien decorativas, porque el gobierno o el país se gobierna de otras formas. En Inglaterra es un parlamento, México son repúblicas, la mayoría de los países son repúblicas. Entonces hablaríamos, cuando nos referimos al reino de Dios, ¿de qué? ¿De la república de Dios? ¿Del parlamento de Dios? ¿O de no? No es nada metafórico, es un hecho. Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios es el Rey del universo. Todas las cosas están bajo sus pies. Pero le ha dado a su Hijo Jesucristo el reino, el poder, la honra, toda la gloria, el cetro de un rey. Entonces necesitamos tratar de comprender cómo nosotros podemos y debemos relacionar nuestra vida cristiana con la enseñanza que en la Biblia es central acerca del reino de Dios. Y es que tenemos problemas de carácter cultural. Muchos pensamientos, muchos conceptos que están en la Biblia nos cuesta trabajo asimilarlos porque pensamos de forma diferente. Nuestra cultura nos enseña a utilizar otros lenguajes, otros conceptos, etcétera, etcétera. ¿Qué lugar tiene el reino de Dios en el mensaje de Jesús? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte las gracias porque podemos hoy acercarnos a tu santa palabra, recibir tu palabra sabiendo que tu palabra es viva, que es eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos vivifica, nos confronta, y te pedimos que en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, nos guíes y nos enseñes. En el nombre de Jesucristo. Amén. En las enseñanzas del Señor Jesucristo, el mensaje del reino de Dios, o el tema del reino de Dios, es no importante. Es como el eje central. O sea, todo lo demás que Jesús enseña gira alrededor del tema del reino. El reino de Dios. Después de que Jesús fue bautizado, Él comenzó a predicar el evangelio del reino. Pero fíjense bien,
la relevancia que tiene el tema del reino. En los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, e inclusive Juan, y digo inclusive porque Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que se conocen como paralelos. Podemos encontrar lo mismo que uno y otro dicen de manera diferente. Algunas cosas uno no los dice, el otro sí. Pero en Mateo, Marcos y Lucas vamos a encontrar el tema y el mensaje del reino de Dios. E inclusive en el Evangelio de Juan. ¿Saben ustedes en los evangelios nada más? No hablamos de cartas del apóstol San Pablo. Por cierto, todos los devocionales que hemos tenido en el último mes, poco más del mes, están basados en las cartas de Pablo. Todo fue referente a algunas de las enseñanzas de Pablo, todas las enseñanzas de Pablo. Ahora bien, en los evangelios solamente el tema, el concepto reino de Dios o reino de los cielos, Mateo enfatiza más en el tema, en el concepto, pero como reino de los cielos, aparece 116 veces. 116 veces. ¿Saben cuántas veces, de esas 116, cuántas veces Jesús las menciona? 90. Ustedes dirán si el tema del reino de Dios no era para Jesús entrar. Después de que Jesús es bautizado, es tentado en el desierto, Jesús inicia su ministerio en Galilea, predicando el evangelio del reino y diciendo que el tiempo del fin se había acercado. El tiempo del fin se había acercado. Bueno, pero apenas estamos viviendo el fin, ¿no? Y algunos dirán, pues quién sabe. Miren, la enseñanza en la Biblia es que los profetas en el Antiguo Testamento enseñaban que el fin de los tiempos serían caracterizados por la intervención del Dios del universo en la historia de este mundo, pero con el restablecimiento del reino de Dios. Pero los judíos pensaban que se referían al reino de David, al reino político de David, en el año 900, 1000 antes de Jesucristo, que fue considerada la época de oro del pueblo de Israel. Y en alguna manera es correcto, el reino de Dios es equiparado a aquella época de oro de Israel del reino de David, porque en el pensamiento judío lo máximo que ellos anhelaban era que el reino de David se repitiera, se restaurara. Y de hecho los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino en estos días? Entonces, cuando el Señor Jesús viene anunciando, diciendo que en estos días finales el reino de Dios se ha acercado, pero se refería a los días de Él, en que Él vivió. Bueno, han pasado ya 2000 años. Lo que sucede es que los tiempos finales comenzaron cuando Cristo vino a este mundo. Es decir, lo que los profetas habían anunciado se cumple. Dios entra en la historia. Dios entra en la historia de la humanidad a través de la persona de Jesús. Establece su reino sobre la tierra a través de la persona de Jesús. Pero mientras Jesús no fue crucificado y resucitado, este reino no se había establecido. Se hace real después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque no antes. Por la sencilla razón de que era necesario que el poder de las tinieblas del pecado fuera vencido.
Y desde el momento en que Jesús se levanta de la tumba, la muerte es vencida. Bueno, pero todavía morimos. Sí, todavía morimos. Es el último enemigo a vencer. Pero a pesar de que este cuerpo muere, ¿cuántos creen que tienen vida eterna? Tenemos vida eterna en Cristo, solamente en Él. Necesitamos entonces hacer toda nuestra esperanza que el Señor Jesucristo está por cumplir un evento más que va a traer como consecuencia que ese reino que los profetas anunciaban, que se hace real y se cumple en la persona de Jesucristo, que el poder de la muerte y del pecado es vencido por el Cristo que muere en la cruz y resucita de la tumba, para que ese reino de Dios se establezca plenamente. Hace falta un evento. ¿Cuál es? ¿Cuál? El retorno del Señor Jesús. El retorno del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo regrese en toda gloria, y estamos, hermanos, en el 1 minuto para las 12, históricamente hablando. Hace como 40 años yo predicaba y decía, hermanos, estamos en el 5 para las 12, anunciando la inminente venida del Señor Jesús. A la luz de todo lo que está sucediendo, ¿se dan cuenta cómo está Medio Oriente? ¿Se dan cuenta cómo el conflicto cada vez está creciendo más y más? Bueno, estamos en el 1 minuto antes de las 12, antes de que la historia termine. Ahora, ¿cuándo va a regresar Jesucristo exactamente? ¿Cuando la historia termine? No. La historia va a terminar porque Cristo decide regresar. Entonces, Él es el que pone el punto final. Y cuando esto suceda, ya no hay más oportunidad. Ya no habrá más oportunidad. Los que estemos firmes en Cristo, estaremos con Él para siempre. Quienes no están firmes en Cristo, allá cada quien. Mientras tanto, el mensaje de nosotros los cristianos sigue siendo llamar al mundo a la reconciliación con Dios. Pero el tema central del reino de Dios en el mensaje de Jesús, de alguna manera lo perdió la iglesia. Lo encontramos clarito en los evangelios, pero luego en el libro de los Hechos, si hacen una lectura, ya no un estudio, una lectura, ya no se encuentra, como se encuentra en los evangelios, el mensaje del reino de Dios. Ya no se menciona así como tal. No quiere decir que no exista, por supuesto, sigue adelante. Lo único que sucedió es que los discípulos, a diferencia de Jesús, y antes de Jesús hubo uno que vino anunciando el reino de Dios también, Juan. La diferencia es que los discípulos anunciaban ese reino, pero en la persona del Señor Jesucristo. Pero el concepto de reino de Dios no se había perdido. Ahora nosotros necesitamos entender qué es el reino de Dios. Y lo más común es que creemos que el reino de Dios es un lugar. Y entonces cuando en internet encontramos pinturas o algo semejante, se ven fotografías, inclusive hasta dicen, ya se descubrió dónde está la ciudad santa, la que va a descender del cielo, de allá por un planeta, por allá en el universo, y se ven que no sé qué satélite pasó y fotografió y se ven unas torres así de oro y allá está. Eso no es reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar.
reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios es la autoridad de Dios. El reino de Dios es la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Dios gobierna la historia a través de su Hijo. Dios establece su gobierno en Cristo Jesús. Dios es soberano en Cristo Jesús. Y cuando decimos que Él es soberano, no pide permiso a nadie. Lo que Él decida hacer. Y no nos va a decir a nosotros ni nos va a preguntar si estamos de acuerdo. Pero una cosa está clara: todos los propósitos de Dios están muy claramente escritos en su palabra. ¿Okay? Entonces, para Jesús, la razón fundamental de su vida y obra sobre la tierra era predicar el evangelio de ese reino. Por eso, hermanos, nosotros somos ciudadanos de un reino. Somos mexicanos, pero no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Estamos aquí, vivimos aquí, nos identificamos aquí, pero nuestro destino no es quedarnos aquí. Nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo venga, y lo esperamos, lo anhelamos, la Biblia termina con ese anhelo: Maranata, ven Señor Jesús, ven. O sea, ya termina todo, Padre, ya termina todo este asunto. Queremos estar contigo para siempre. Por eso Jesús durante su ministerio predicó de manera incansable el mensaje del reino, del gobierno, de la soberanía de Dios. Una cosa era clave y es clave entender. En el mensaje y el anuncio que los profetas hacían del reino de Dios que habría de venir, que se cumple en Jesucristo, ese reino de Dios tendría que venir con señales. El pueblo tenía que conocer, que ver las señales para decir: ah, sí, no, esto viene de Dios. Y había ciertas señales características: la resurrección de muertos. Y Jesús resucitaba muertos. La curación de leprosos. ¿Por qué leprosos? Bueno, miren, hoy la lepra es una enfermedad que ya no es problema. Con un antibiótico fuerte, una buena penicilina a tiempo, frenan el bacilo de Hansen, que es el que causa la lepra. Y ya no es un problema serio. Hay ciertos países con problemas de higiene donde sí se da todo esto. Todavía hay. Y he contado aquí que hace muchos años, mientras mi esposa y yo estudiábamos en el seminario, fuimos a visitar un leprosario que existía aquí en la Ciudad de México. No en la ciudad, era por el rumbo de los Reyes de la Paz, allá por las pirámides de Teotihuacán. Por allá había un leprosario. Fuimos como partes del coro que formábamos ahí en el seminario, y fuimos y entramos a ese lugar, y ahí tenían recluidos, era como un hospital, y había familias inclusive como que pues, se habían contaminado, y ahí nos dimos cuenta que había hasta gatitos y perritos con lepra. Y nos advirtieron: miren, no es una enfermedad que se contagie así inmediatamente. Solamente evitemos el contacto con la gente. Ellos lo saben muy bien.
Ellos saben bien que no van a extender la mano. Pero vimos de todo. Personas que estaban recién ingresadas, con solamente manchas, y personas que ya estaban totalmente desfiguradas. En tiempos de Jesús la lepra era como, ¿qué enfermedad quieren hoy en día? Síndrome de inmunodeficiencia. No, coronavirus no. Eso es puro cuento. Sí, cualquier enfermedad, un cáncer avanzado y etcétera, ¿no? Entonces, clínicamente muy difíciles. En aquel tiempo era la lepra. Y entonces el Mesías, el que vendría en el nombre del Señor, anunciando, representando el reino de Dios, tendría que venir con señales. Y por eso es que Jesús sanaba enfermos, sanaba leprosos, resucitaba muertos. Y era una señal para que la gente dijera, este es el Mesías, aquí está el reino de Dios. Sí, Él representa el reino de Dios. Hoy en día la iglesia no debe renunciar a orar por los enfermos desahuciados. Respetamos la palabra de la ciencia. Claro que sí. Pero creemos que Dios tiene siempre la última palabra. Sí, amén. Y si tenemos a un enfermo de cáncer terminal y nos dicen, pues es que ya no hay nada que hacer, ¿me dejas orar? Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, si tú lo quieres levantar, levántalo, yo te ruego con su sanidad, que tú hagas tu obra en él, Padre, que oramos. Y el Señor hará su obra. Porque no renunciamos a que nosotros somos mensajeros de ese reino. Mensajeros del Señor Jesucristo, el Rey. Y oramos por todo esto. No andamos buscando a ver a dónde, pero se nos presentan las que oramos. Lo que sea, agarramos el toro por los cuernos. Oramos y el Señor hará su obra. El Señor hará lo que tenga que hacer en cada caso. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús viene anunciando el mensaje del reino de Dios, lo estaba anunciando con todo el respaldo necesario que se ocupaba en ese tiempo. Y aún a pesar de eso, la gente no lo reconoció, no lo identificó, o cerró su corazón. Y cuando tenían la gran oportunidad, pues ya recuerdan ustedes, ¿a quién quieren que crucifiquen? Libera a Barrabás, crucifícalo a él. Los mismos judíos, los que hoy en día que se dicen que son judíos, que no son judíos, están ahí, en Israel. Hermanos, entonces, el reino de Dios en los evangelios es el tema central. La soberanía, el gobierno, la autoridad de Dios. Pregunto, ¿estamos tú y yo bajo la autoridad de ese reino? ¿Reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas? Antes de decidir hacer lo que cada quien piense que puede y quiere hacer, podemos decirle, Padre, ¿está bien que haga esto? Nadie pregunte si está bien que haga algo o no, si está en la Biblia claramente y dice no. Nadie tiene que preguntar si está bien, y dice la Biblia que no. Nadie pregunte si echarse una copita allí, emborrachar de vez en cuando, pues ahí, alegría. No se embriaguéis con vino. No hay pierde.
Nadie pregunte si es lícito fornicar o adulterar. Nadie. Porque la Biblia dice con toda claridad que no. No es que ya tengo edad. No es ni para jóvenes, fornicación, para adultos, relaciones con personas casadas, adulterio. La vida sexual es para el matrimonio. Si alguien se dice ser cristiano, no puede pretender tener vida sexual si no se casa. ¿Cómo? Aunque sea adulto. Y Pablo lo dice con toda claridad. Si se anda quemando, pues cásese. Así lo dice. Cásese. Ah, no, pero si quiere la vida placentera del matrimonio, placentera entre comillas, sin el compromiso. Firme papelito. Compromisos. Responsabilidad. Y la mujer, cuídese. Si no le firma papelito, no hay nada. Un cheque. No, es en serio, hermano. No son cheques. Porque estamos hablando de otra cosa. Es en serio. Es firmar. ¿Mande? Firmar el acta de matrimonio. ¿Okay? Mejor no meterse en relaciones incorrectas. Por eso el hombre y la mujer no deben andar solos donde no deben estar solos. Sean grandes de edad o sean adolescentes. No se metan en camisa de 11 varas. Y los papás, pues no les den chance. Es que pues hoy en día o somos ciudadanos del reino de Dios, Él es el rey y nosotros somos sus súbditos, ¿o qué? ¿O a qué jugamos? Este fue el mensaje de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Y en Jesús el reino de Dios se ha hecho carne. Y nos ha llamado a una vida bajo el reino de Él. Bajo su soberanía. Bajo su gobierno. Bajo su autoridad. ¿Sí? Muchas parejas que no pueden tener hijos y le buscan y le buscan y le buscan, pero que no están casados. ¿No hay bendición? Bueno, hay muchas razones. Yo me he encontrado en consejería matrimonial con muchos problemas matrimoniales, muchos. Parejas, matrimonios, grandes crisis. Pues tuvieron una vida marital antes de casarse. Y creyeron que se resolvía casándose. Ah, no, pues nos casamos. Y el pecado se debe confesar. Debe haber arrepentimiento. Nunca hubo arrepentimiento, nunca hubo confesión. Se casaron, ya, para legalizar al niño, ¿no? Cuando hay fruto de pecado. Pero eso no es. Entonces se sigue, es como meter basura debajo de la alfombra. Tarde que temprano la alfombra se va a podrir. Se humedece y se pudre. Pecados no confesados en la vida de cualquiera de nosotros va finalmente a traer consecuencias. Más en la vida de parejas. Por eso hay parejas, pues, tienen muchas parejas y nunca se casan.
Por eso ponen tan fácil todo y sí hay consecuencias, causas espirituales, no solamente médicas o biológicas, sino por causas espirituales, por lo cual hay muchas parejas que no tienen hijos, hay esterilidad, y no es de carácter médico. ¿Quién sabe por qué? Conozco personas que no tienen nada. Vaya con un psicólogo, vaya con un psiquiatra. Que médicamente no hay razón para que usted no se embarace ya en matrimonios. Y lo han hecho. Y todo sigue igual. ¿Qué hay? Razones espirituales. Ser ciudadanos del reino de Dios. Tener al Señor Jesucristo como nuestro Rey. Como el soberano. El que gobierna y el que tiene toda autoridad. Es eso. Es aceptar las leyes que emanan de su autoridad. Aquí en México hay leyes, ¿no? Y algunas se están aprobando, que no queremos que sean muy justas, pero son leyes. Y tenemos que someternos a la autoridad. ¿Por qué pensamos que ser ciudadanos del reino de los cielos y reconocer a Jesucristo como el Rey, no va a haber leyes, no va a haber reglas? Claro que las hay. Hay todo un estilo de vida cristiano y necesitamos entender eso. Pastor, yo veo, por ejemplo, vivimos en el mundo, somos cristianos, conocemos a Dios y nos vamos a mudar a la ciudad del reino de Dios. Tenemos que dejar todo lo mundano para poder vivir en el reino de Dios y adaptarnos a sus leyes, a su autoridad. Pero muchas veces queremos vernos las costumbres, ideología, todo, y pues así no vamos a. El profeta Jeremías escribe al pueblo de Israel en el capítulo 2, versículo 13, creo. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas. Es decir, Dios les está diciendo a su pueblo a través del profeta: de mí pueden saciar su sed en todos los aspectos. Pero no, quieren que yo les siga bendiciendo. Pero ustedes se han construido sus formas de saciar su vida. Están rotas. Sus hábitos, sus costumbres, sus adicciones, sus gustos, sus deseos, dice Dios, están rotos. Y Dios le dice a su pueblo: me han dejado. Nosotros podemos estar aquí congregados cada domingo y no estar sometidos a Dios. Ser religiosos. Cubrir la apariencia. Somos cristianos. ¿Por qué? Ya me bauticé. Soy cristiano. ¿Por qué? Pues yo voy todos los domingos. Eso no nos hace cristianos. Entonces, ¿qué nos hace cristianos, hermanos? ¿Qué nos hace cristianos? ¿Qué nos hace hijos de Dios? Obedecer a la obediencia. Obediencia a Dios. No, yo conozco inconversos que son más obedientes que cualquiera de nosotros. ¿De verdad? Si es la obediencia a Dios, ¿qué nos hace cristianos? Haber sido regenerados, ser nueva naturaleza, nuevas criaturas. Eso nos hace hijos de Dios. ¿Y es necesario
¿Cómo? Eso es necesario. Totalmente lo ha dicho usted, ¿verdad? Sí, la salvación es por gracia. Nada de lo que nosotros tratemos de hacer para obtener el favor de Dios es suficiente. Nada, no sirve. Nada. Lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús es lo único. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? Entonces no obedecemos en nada. Ah, no, sí, claro. Él dijo obediencia. Sí, necesitamos la obediencia, pero no para obtener el favor de Dios. Dios promete muchas cosas en el camino de la obediencia, pero nosotros obedecemos a Dios porque somos nuevas criaturas. No obedecemos a Dios para hacerlo. Vivimos, caminamos el camino de la obediencia, de todo lo que la palabra de Dios nos instruye, porque necesitamos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque somos nuevas criaturas. Hay algo que ha cambiado desde dentro de nosotros hacia afuera. No solamente hemos sido regenerados espiritualmente, hemos sido reconciliados con Dios, sino que necesitamos caminar, vivir dignamente como hijos de Dios. Supuestamente hemos nacido de nuevo, pero no nos comportamos con dignidad. Y vivimos como cualquier pagano. Hacemos las cosas que cualquier pagano hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso muchos se bautizan para cubrir un trámite y dicen, inclusive hay mucha gente que cree que eso los va a convertir. Yo he estado en reuniones, pues nada más de milón, y estoy escuchando y he oído a personas que están aconsejando a un grupo que se va a bautizar, les dice, cuando ustedes se bauticen, entonces van a cambiar sus vidas y van a ser regenerados. Yo digo, ¿cómo dice eso? La Biblia no enseña eso. Por gracia somos salvos, solamente. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nadie es cristiano porque se bautizó, porque decidió serlo, porque entendió que es el mejor camino, porque no. Si conocemos a Dios es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha querido revelarse y nos ha permitido arrepentirnos. Porque aún eso, el arrepentimiento es una gracia de Dios. Porque cuando Dios dice endurece el corazón de alguien, dice no. Que Dios utilice circunstancias para sensibilizarnos, es pura misericordia de Dios. Las circunstancias en que yo te conocí, desesperado, pura misericordia de Dios que Él tenía contigo. Cada quien en su propia experiencia. Y por la misericordia de Dios Él te ha levantado. Amén. Y a todos nosotros así. Y a veces nos quejamos en los momentos duros. Mejor alabemos y digamos, Señor, no entiendo esto, pero recibe la honra, recibe la gloria. Cumple tu propósito en mí. Dame entendimiento. Somos ciudadanos del reino de Dios. Nos debemos a Dios. Él es nuestro rey. Y por eso ante un rey nos inclinamos. Ante un presidente, ante un gobernador, no. Es un cargo. Tiene un nivel de autoridad, punto. Pero solo con Dios, con el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos doblegamos, nos postramos y venimos los días que nos reunimos, el primer día de la semana, y le adoramos a Él. Lo demás, que si cantamos bonito, que si no cantamos bonito, que si hacemos
show, que si no hacemos show, que si eso sale sobrando. Lo que Dios ve es el corazón. El corazón que se humilla, el corazón que se arrepiente, el corazón que sabe que no es digno de estar delante de Dios y clama al Señor: Señor, ten misericordia, recibe mi gratitud, recibe mi alabanza, te lo ruego. No es tengo derecho, escúchame, Señor, qué bonito canto. No, me agacho, Señor, perdóname, recibe mi gratitud. Hermanos, creo que hemos entendido mal el mensaje entonces. Y hemos entendido entonces, si hemos comprendido esto, la importancia de predicar el evangelio del reino. ¿Saben ustedes a qué regresa Jesús? ¿Por qué regresa Jesús? Por su iglesia. ¿Y para qué más? Para establecer su reino sobre la tierra. La ciudad celestial, la que descenderá del cielo, se va a posar sobre el monte de Sión, donde está la actual Jerusalén. La vieja Jerusalén, dicen los que han ido por ahí que huele feo en una ciudad vieja, en sus callejones y sus calles, huele feo. Esa ciudad va a quedar destruida, la Biblia lo dice. Pero va a descender del cielo esa ciudad santa, gloriosa, y el templo de Dios allí va a estar. Ya no aquel que primero comenzó con el tabernáculo, luego que lo construyó Salomón, luego lo restauró Esdras y Nehemías, y después fue destruido en el año 70. Desde entonces no hay templo, y ahorita anda que se quiere levantar y construir un templo que Dios dice: yo no voy a estar ahí. Pero la gente, los que se dicen judíos y no lo son ahí, y muchos cristianos que no han entendido la Escritura, se van a volcar creyendo que ahí está la gloria y la presencia de Dios. No hay nada de Dios ahí. Pura política, puro interés, pura economía. Los reinos de este mundo caerán a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, somos ciudadanos entonces del reino de Dios. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos y decimos a la gente: reconcíliate. Porque ¿quién puede ser miembro de este reino? ¿Quién puede ser parte de este reino? Todo el que se arrepiente. Es solamente los judíos que no. Los que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo y en el poder de la sangre derramada en Dios, rindan sus vidas y le sirvamos a Él. ¿Amén? Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Señor, conoces el corazón de todos los que aquí estamos. Queremos darte gracias porque tú eres rey, tú eres soberano, porque tú gobiernas, porque tienes toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra santa, que nos instruye, que nos guía, que nos enseña, por tu Espíritu Santo, que nos revela, que nos guía esa palabra, nos muestra la verdad de tu palabra, que nos guía a obedecerla. Gracias. Perdona, Señor, cuando hemos tratado de obtener todo beneficio de tu reino sin someternos a tu soberanía, a tu gobierno y a tu autoridad, a tu justicia. Perdónanos cuando hemos actuado injustamente también, cuando hemos favorecido causas injustas. Perdónanos por todas nuestras faltas. Ayúdanos y enséñanos
a vivir sujetos, sometidos a tu autoridad, a tu gobierno y autoridad plena y absoluta. Tú eres soberano y aceptamos tu soberanía en nuestras vidas. Y reconocemos, Señor, que antes de actuar necesitamos saber, entender lo que tu palabra dice, lo que tu voluntad decreta. Bendice todos los que aquí estamos reunidos. El corazón, Señor, que tú ves ahorita mismo se está arrepintiendo, reconociendo la necesidad de someterse a ti plenamente. Recibe la honra, todo el poder, toda la gloria. Y Señor, te decimos y confesamos con todo nuestro corazón, tú reinas, Padre. Tú eres Señor, tú eres soberano en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra familia y en todo el universo. Bendito y alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano.